Buenos días, Buenos días, profesor. buenos días, Yaliesca. Bueno, vamos a ir avanzando, pues, porque necesito salir temprano. Yo creo que solo voy a darle esta parte porque voy para otro lado después de acá, pero vamos a tratar de avanzar en lo que más se pueda. Hoy vamos a ver, a mí se me olvidó enviarles, pero como ya viene la sesión, bueno, voy a esperar que todos entren para explicar. Pero vamos a ir avanzando tal vez en el concurso de la clase porque ya el tiempo va adelante. Entonces, hoy es la sesión 9, ya la próxima semana es la sesión 10. Yo creo que ya son los exámenes ahí. Yo mañana voy a ir a la universidad y a ver cómo vamos a hacer el examen, a ver qué el profesor me dice, ¿verdad? A ver de qué manera vamos a trabajarlo. Y yo se los estaré mandando, les estaré mandando las orientaciones por. Buenos días. ¿Me escucha, profe? Buenos días, Alex, buenos días, claro que sí. Yo iba a hacer una especie, íbamos a hacer una, bueno, yo creo que sí podemos hacerla en la medida que vamos avanzando en la clase. Un foro virtual, no sé si se los mandé o no, a al, al grupo, no los mandé, ¿verdad? O No, no, ya está, no ha mandado nada. no está, pero ya está posteado en plataforma, no se fijaron. Ahí está en plataforma, para que ustedes lo hayan revisado y entrarán a participar en el foro ahorita. Igual, creo que tal vez lo hacemos de alguna manera, este, posiblemente hablar con el profesor mañana, que hable, tal vez lo cambiamos el examen a ese foro, pero está como tarea, creo yo, está como tarea. Vamos a ver qué pasa y no sé si el profesor ha subido eso, porque hoy es posible que les dé nada más el primer tiempo, porque eh, a veces tengo intermedio, una clase en otro lado, los días miércoles. Es a las 12, pero yo vivo bastante arriba acá y tengo que trasladarme para allá abajo. Bueno, comencemos. Hoy es la sesión 9, la próxima semana la sesión 10. Los temas contemporáneos de interés geopolítico es el tema de esta unidad, ¿verdad? Que ya están, ya están conectados Yaliesca, Alex, Daniel, ya casi todos, ¿verdad? Ya casi Cristel, Génesis, Estefanía, etcétera. Entonces, vamos a ver lo que son los temas contemporáneos de interés geopolítico. Ya, vamos a ir avanzando. Si alguno tiene alguna pregunta, pueden hacerlo. Voy a tratar de avanzar. Ustedes preguntan, no se preocupen, porque les voy a dar esta primera, este primer bloque. No sé si me dará el tiempo para darles el segundo bloque, pero esencialmente pónganle en mente mucho porque alrededor de esto va a girar el foro si es que el profesor me acepta el cambio del examen del, de la semana que viene.
como es presencial, el foro tendría que ser presencial. Tienen que llegar bien preparados. Ok, el escenario político del siglo XX eh, y comienzos del siglo XXI hasta la actualidad podemos mencionar. ¿Ya? Ahí está en esa diapositiva todo el contenido que ustedes mismos también pueden entrar en algunas investigaciones, eh, de alguna manera investigar. ¿Ya? Es una parte histórica, otra parte tiene que ver con los escenarios políticos que se han vivido en esta parte de la historia de manera convencional, sobre todo iniciando el siglo, en las primeras 2 décadas del siglo XX, eh, con la Primera Guerra Mundial que inició en el siglo XIV, perdón, en el año 14, 1914, y termina en 1918, y es el Tratado de Versalles que le pone fin a este problema, a este conflicto, que fue un conflicto geopolítico, sí. Ahora, si yo te pregunto en el examen como foro, acuérdense que ustedes están en deber de contestarme en el foro de debate, en el examen, lo que yo pregunte, que eso va a sumar en la calificación. El escenario político del siglo XX, el primer problema grande que hubo ahí fue la Primera Guerra Mundial. Y yo te preguntase por casualidad o se me viene a la cabeza y te pregunto, pues, ese escenario político de la guerra de 1914 fue, tuvo características geopolíticas. Sí, claro que sí. Si me decís no, estás equivocado. Entonces te vas a tu puntaje. Pero si me decís sí, sustentas esa pregunta, que el sí es porque los países se enfrentaron en esa Primera Guerra Mundial valorando todos los intereses eh, de recursos que existían, que tenían los países ahí, porque lo que los lleva al enfrentamiento a ellos son escenarios que tienen que ver con el poder político y la influencia geopolítica que buscan los países en esa parte del mundo. Bueno, vas a darte una lectura ahí en esa parte y te vas a dar cuenta de lo que te estoy diciendo. Luego, ese conflicto pasa y termina con el Tratado de Versalles y crean los países, eh, la Sociedad de Naciones, que es la que antecede a la Organización de las Naciones Unidas, y crean eh, este, de, un mecanismo de control de todos aquellos territorios que perdieron los países en la Primera Guerra Mundial, y dejan a Alemania huérfana políticamente de todos los aspectos porque le culpaban a Alemania del conflicto. Y otros datos ahí. Bueno, voy a seguir adelante porque me pongo a hablar mucho de esto, no voy a terminar la clase. Luego llegamos a la Sociedad de Naciones, no funciona, cierta funciona de manera parcial, resuelve algunos conflictos. La Sociedad de Naciones, pero llegamos a la Segunda Guerra Mundial, que fue en el 39. Entonces, los dos escenarios, también geopolíticos, en la Primera Guerra Mundial, los escenarios fueron políticos, geopolíticos y de poder. En la Segunda Guerra Mundial también hubieron dos causas importantes e inmediatas a iniciar el conflicto. En la Primera Guerra Mundial matan al archiduque Fernando, al príncipe de Austria creo que era, húngaro, y la Segunda Guerra Mundial igual Hitler manda a matar unos policías, supuestamente unos policías polacos mataron a no alemanes, algo así. Está la guerra, una causa material inmediata.
Entonces, la Segunda Guerra Mundial hace una transformación, tanto la primera como la segunda, hacen una transformación nefasta, por decirlo en ese término, entre comillas, del mapa geopolítico europeo, eh, europeo, africano, Oceanía y todo lo que es el corredor asiático, que ahí fue donde se desarrolló más la Segunda Guerra Mundial, no tanto la primera, sino la segunda. En África, ¿ah? La parte norte de África y casi todito el corredor asiático, Pacífico asiático, China, Japón, Oceanía, etcétera. Y como consecuencia de esta fragante guerra, el mundo se transforma. Se transforma el mapa geopolítico y se transforman los conceptos ideológicos y políticos, porque nace un mundo bipolar. El mundo bipolar, es decir, un mundo fragmentado ideológicamente. Aquellos países que defienden el comunismo, el socialismo soviético y aquel mundo que defiende o que está inserto dentro de la lógica capitalista occidental. Entonces, estos son los escenarios que se está viviendo ahí, el mundo se parte. Bipolar, el concepto bipolar es un concepto meramente, desde el punto de vista político, es un concepto que están dos corrientes ideológicas contradiciéndose entre sí en los procesos y transformaciones que ellas quieren hacer en el mundo. Los soviéticos y sus aliados, que prácticamente los aliados de los soviéticos son aquellos países que venía liberando Rusia, que estaban invadidos por Alemania. Entonces, cuando la Unión Soviética le declara la guerra total a Alemania y empuja a los alemanes hacia, hacia Alemania, pues viene liberando los países bálticos, Bulgaria, una cantidad de países ahí, ¿ya? Para llegar, es así como los soviéticos llegan hasta Berlín, y por otro lado los occidentales llegan a Alemania y parten a Alemania en dos, dos, en dos países, Alemania Democrática Federal y la Alemania, perdón, la Alemania Federal, la República Federal Alemana y la República Democrática Alemana, una en posesión de los soviéticos y otra en posesión de los aliados occidentales. Y ya comienza la bipolaridad. Aparecen dos bloques militares, alianzas militares, la OTAN, que todavía existe, y los soviéticos con el famoso Pacto de Varsovia, que es la alianza militar soviética que existe en la actualidad. En la actualidad hay una alianza militar entre Rusia, China y Corea del Norte. Ahorita no se me escapa el nombre de la alianza, tal vez en el foro se lo recuerdo. Y todo eso viene dándose pues dentro de lo que es el mapa, el escenario geopolítico. ¿Ah? Ahí está, en esta diapositiva que tengo acá, ese panorama general que acabo de mencionar en el siglo XX, siglo XXI, está caracterizado por conflictos, guerras, bloqueos, descolonización, globalización. Claro que en el siglo XXI no tenemos descolonización, pero sí en el siglo XX anterior a este, pues sí hay descolonización de aquellos países que estaban todavía, como por ejemplo Kenia, por ejemplo. Creo que Kenia se descolonizó ya por los años 80, si no me equivoco. Y efectivamente han cambiado mucho el panorama de las relaciones internacionales en el último siglo. Porque apenas vamos por el año 25 del siglo XXI, ¿verdad? Hemos recorrido 2 décadas
Y las dos décadas del siglo XXI casi son parecidas a las dos décadas del siglo XX, que fueron 1910 y 1920, con la diferencia que no han habido guerras mundiales, pero sí, las décadas del siglo XXI, la primera década de 10 años y la segunda década de 10 años, han habido cantidades de guerras. Tenemos la guerra de Ucrania, ya últimamente pues tenemos la guerra en Ucrania y algunos problemas de política. Entonces, pero de alguna manera han habido otras alianzas, son muy importantes, que vienen cambiando la tónica de las relaciones internacionales. Actualmente vemos el problema, no sé si ustedes leen o le dan seguimiento al problema de Venezuela con Estados Unidos. Ese es un problema geopolítico. Apartando un poco la ideología de que Maduro con su ideología, pero ese es un problema geopolítico, chicos, muy geopolítico, que de alguna manera deberían de tener eco algunos organismos internacionales, sobre todo el derecho internacional público, sobre lo que se pretende ahí, en lo que, las pretensiones de Estados Unidos ahí frente a la costa de Venezuela, que es un problema meramente geopolítico, ¿verdad? Y también político, ideológico. Entonces, de alguna manera, la Primera Guerra Mundial obedeció a causas profundamente estructurales y detonantes que tuvieron repercusión posteriormente a la que yo les decía, a la Segunda Guerra Mundial. Ya la Primera Guerra Mundial tuvo consecuencias políticas y sociales, que les mencioné que la Sociedad de Naciones fue una consecuencia política. También hubieron problemas sociales que se profundizaron en el ambiente de las poblaciones europeas después de la Segunda Guerra Mundial, problemas de empleo, ¿verdad? Crisis económicas, eh, este, y otros problemas ahí. Y en este caso, el mapa europeo cambia porque hay territorios que estaban en los países, que eran territorios propios de los países, pero con la invasión de Alemania. Hay un dato muy curioso y a mí siempre me ha llamado la atención y es una pregunta muy fuerte, ¿verdad? Una interrogante que yo mismo he estado tratando de investigarla y dar respuesta a esta misma pregunta que yo me hago. Eh, Alemania invadió Francia, Alemania invadió Europa Oriental, Alemania invadió la Unión Soviética, no logró llegar a un triunfo total en la Unión Soviética porque lo rechazaron, ¿verdad? Pero la pregunta está en que nunca Hitler o el sistema definió una identidad política en estos territorios. ¿Estamos claros? No la definió como una identidad política. O sea, me estoy refiriendo a que, por ejemplo, en América Latina, después de la independencia de los países latinoamericanos de España, los países buscaron una identidad política. Lo lograron hasta allá por 1850, buscando la república como una, como una estructura funcional democrática en relación a las, eh, las pretensiones públicas del Estado. Una república es una identidad política estatal basada en la administración pública, ¿verdad? Y la democracia es una identidad política basada en un gobierno de índole democrático, por decirlo así. Entonces, aquí Alemania no buscó, no definió.
O sea, pre- yo tengo un presumo de que lo que buscaba Alemania al conquistar Europa era dejar estos territorios como países este, basados al sistema alemán, de acuerdo a la estructura ideológica que tenía Alemania. Ustedes saben que Hitler fundó el Partido Nacional Socialista. Ese es el partido de Hitler. Hitler era socialista. Hitler era socialista. Entonces, ese es el partido. Entonces, y estos países, pues me imagino, pretendía dejarlo bajo esa nominación en ese sentido. Pero hay que investigar un poquito más para entender qué es lo que se pretendía hacer. Entonces, en la Segunda Guerra Mundial se enfrentan dos ejes importantes, dos grupos importantes de países, unos son los ejes y otros son los aliados. Ustedes ya más o menos creo que lo saben, todo eso en la historia se dice. La Segunda Guerra Mundial provocó el Holocausto y se dieron bombardeos atómicos en Japón. ¿Ah? El Holocausto judío, ¿verdad? Que son los que fundaron el Estado de Israel, esa gente que se vino de Alemania, una vez que la guerra terminó, la mayor parte, bueno, y algunos vinieron huyendo de la guerra, los judíos que vivían en Alemania, y vinieron huyendo de la guerra porque los mataba Hitler, los perseguía Hitler, y esta es la gente que vino a fundar el Estado actual de Israel, ¿verdad? Y hay un rediseño del mapa europeo, y se crea, en 1945, se crea la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, la Organización de las Naciones Unidas es la Sociedad de Naciones prácticamente, o dicho de otra manera, es la continuidad de la Sociedad de Naciones, pero diferente. Porque quienes fundan las Naciones Unidas, que es la organización actual de los países, es Estados Unidos, Inglaterra, Rusia, la Unión Soviética, China se adhirió después, Francia también, pero quienes tuvieron la idea de la creación de la organización fue Inglaterra. Inglaterra. Si alguien me dice que China es fundador de las Naciones, ellos son miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ¿verdad? Los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad, son los miembros originarios, pero no todos son originarios. Que me diga que China es un miembro ordinario de la organización, está bailando fuera del huacal, como decía mi abuelo. Quienes crearon, pensaron en la organización, es Inglaterra, Estados Unidos. Ni siquiera Rusia, pero ahí entró Rusia, pues, como iniciando el asunto. Pero el que tuvo la idea fue Inglaterra. Y Estados Unidos en la famosa Carta del Atlántico. Así igual la creación de la Sociedad de Naciones, que nace en 1919, creo yo, 19, creo yo, con el Tratado de Versalles, el que la proyecta, el que la, el que la propone es Woodrow Wilson, entonces presidente de los Estados Unidos, en sus famosos 14 puntos de Woodrow Wilson. Entonces, los países que son permanentes han tenido ese derecho de permanente, pero los países que la fundaron, la Organización de las Naciones Unidas, ya se los digo. Entonces hay un rediseño del mapa europeo en base a la Organización de las Naciones Unidas. La Carta de las Naciones Unidas es la carta fundacional de la Organización de las Naciones Unidas en 1945, que se conoce como la Carta de San Francisco.
Y tenemos acá el famoso mundo bipolar. Lo que pasa es que voy dándole cabida, le voy dando continuidad a lo que está en el contenido allá en la primera diapositiva que me estaba haciendo la introducción. Entonces, el mundo bipolar y la Guerra Fría, yo ya se lo expliqué, el mundo bipolar, capitalismo, comunismo, era un mundo meramente bipolar desde el punto de vista ideológico. Es como los bordes de una batería de un carro, pues. Por un lado tenés el borde positivo y por otro lado tenés el borde negativo. Entonces, esa es la bipolaridad que hay en un vehículo, en una batería. En el mundo geopolítico que aparece después de la Segunda Guerra Mundial, la geopolítica se desarrolla desde el punto de vista bipolar en todos los niveles, en todos los niveles. Que alguien me diga que lo económico no se volvió bipolar, sí se volvió bipolar. Hasta el consumismo se volvió bipolar, porque si decía que aquel artículo era hecho en la Unión Soviética, la gente más bien lo tiraba al piso. Si decía que aquel artículo era hecho en Inglaterra, en Estados Unidos, pues la gente te lo compraba, cosas así, pues. Ahora, el mundo se volvió bipolar también hasta en el deporte. Hubieron grandes problemas, conflictos en los mundiales de fútbol que ponían bombas y cantidades de problemas había. Entonces, el capitalismo versus comunismo. Otro elemento grande dentro de esa bipolaridad y la Guerra Fría es la carrera armamentista. La carrera armamentista que totalmente era un sistema expansivo en todas las latitudes del mundo, incluyendo nosotros en la guerra en los años 80. Después que el Nicaragua triunfa ante la dictadura de Somoza y se crea un nuevo sistema en Nicaragua en los años 80, pues se vuelve totalmente contradictorio a los intereses de Estados Unidos, el sistema que se plantean en los años 80 el gobierno sandinista y comienza una guerra fría. Éramos parte de esa guerra fría. ¿Estamos claros? O sea, la guerra armamentista y los conflictos indirectos, eso es lo que quiere decir. Nosotros fuimos conflictos indirectos dentro de esa carrera armamentista, porque aquí en Nicaragua se armó en los años 80 con la mayor parte del arsenal armamentístico era soviético. Y después los otros conflictos regionales como la guerra de Corea, la construcción del muro de Berlín, era ese símbolo del bipolarismo. El muro de Berlín se vino abajo en 1989, ¿verdad? Y la Unión Soviética se desintegró en 1991, 2 años después que cae el muro de Berlín y y se integran las dos Alemanias, que es hoy una sola Alemania, ya no existen las dos Alemanias, ¿verdad? Al caer el muro de Berlín, o lo botaron, ¿verdad? Que es la palabra más exacta, lo destruyeron los alemanes, se integran las dos Alemanias. Pero el muro de Berlín hay que tener una idea muy práctica acá. El muro de Berlín no cortaba toda Alemania. Es decir, no partía todo el Estado alemán. El muro de Berlín solo partía la ciudad de Berlín. Por eso es que se llama muro de Berlín. No es casi por entenderlo como la muralla china. La muralla china sí tiene casi 2000 y pico no sé, creo que 2500, no sé cuánto, 3000 kilómetros de longitud. ¿Ya? Entonces, así es el muro de Berlín como un símbolo de esa misma Guerra Fría. Aquí tenemos la desintegración de la URSS en 1991, las reformas de Gorbachev, la independencia de todas las repúblicas, cuando cae la Unión Soviética, nuevo orden mundial, se establece un nuevo orden mundial, ¿verdad? Perdón, me explico mejor. Prácticamente un nuevo orden mundial que aparece con la caída de la URSS, otro nuevo orden mundial
pero diferente a la anterior a la caída de la Unión Soviética. La historia de las Malvinas también en los años 80, cuando el reclamo argentino y la posición británica en, en Argentina, y Bolivia también reclamando su salida al mar, y de eso pues se produce la Guerra del Pacífico y tiene implicaciones regionales ahí, son muy importantes destacarlas, como bloqueo, ¿verdad? Este, y la Guerra del Pacífico. Entonces ahí tenemos esa parte. También tenemos el terrorismo y la seguridad internacional. Ya en el siglo XXI, el 11 de septiembre y su consecuencia, la caída de las Torres Gemelas, hay guerras preventivas y vigilancia global después de las Torres Gemelas. Viene la guerra del Golfo Pérsico, eh, la guerra de Irak contra Irak, después de la caída de las Torres Gemelas. Irak invade Kuwait, pero eso fue antes de la caída de las Torres Gemelas e Irak fue obligado a salir de Kuwait, ¿verdad? Por las alianzas europeas y los países. Entonces, aquí es importante que ustedes destaquen, aquí les dejo ahí en la diapositiva, ahí no sé si tienen tiempo de anotarla o escribirlo, porque lo pueden tomar en cuenta a la hora, si yo llego con el profesor al foro a un acuerdo, que aplicar un foro o un análisis que es casi igual, casi igual en el examen, que lo podemos trabajar ahí presencial. En la actividad de cierre que tengo aquí en esta diapositiva, ¿qué tensiones del pasado siguen vigentes hoy? ¿Ya? Aquí pueden hacer un mapa mental colaborativo o un foro de discusión, que es lo que yo estoy diciendo. ¿Ya? Entonces, esta es la actividad de cierre que ustedes la pueden ir eh, destacando. De hecho, esto está en el video que yo siempre mando a la universidad, que ustedes pueden ver el video y ahí está esta diapositiva al final, ¿verdad? Pero ahorita se lo estoy dictando la pregunta para que ustedes lo tomen en cuenta a la hora del foro o a la hora del análisis. Cualquiera de las dos modalidades de examen podría ser. Yo lo voy a discutir, como les repito, mañana con el profesor. Y la pregunta disparadora sería, ¿qué tensiones del pasado siguen vigentes hoy? O sea, hoy significa en este preciso momento que yo les estoy dando esta charla o esta cátedra. Y hacer una especie de mapa mental colaborativo o foro de discusión, si lo hacemos en grupo, para que ustedes destaquen cada uno de estos aspectos. Si no tienen pregunta, pues yo los tendría que dejar porque tengo, como les dije, tengo que irme a al otro lado, pero voy a tratar de, si no tienen pregunta, ¿verdad? Si tienen pregunta, la pueden hacer. Todavía tengo 5 minutitos antes que cierre la plataforma. Voy a tratar de tomar el, la, 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 la asistencia acá. Voy a tomar la asistencia. Está Alex, Anayansi, Cristel, Danieli, Genesis, Gloria, Jordalis, Estefania, Valdelomar y Villanueva, Thais y Aliesca. Estos son los que están ahorita. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No tienen pregunta? ¿Están claros? No, profe. Ok, bueno, prepárense porque yo les voy a preguntar el miércoles de la próxima semana, que es el examen. Vayan a leer todo lo que están desde la sesión 6 hasta esta sesión 9, que son 6, 7, 8, 9. 9 sesiones, para que lean bien todos los temas, porque el foro o análisis o lo que vayamos a trabajar va a tener en cuenta todas las 6 sesiones, perdón, 6, 7, 8, 9.
las 4 sesiones que impartí. Bueno, no me resta más nada que decirle que se cuiden y nos vemos la próxima semana. Pasen buen día, nos vemos. Adiós. Profe, buen día. Buen día, hija. Cuídate. Adiós. Adiós, Stephanie.